con dibujitos, pues. Es que si no, no entienden. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí pues yo con un mínimo de sentido de responsabilidad por lo que escribo y me parece importante explicar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay una campaña muy violenta, agresiva en mi contra a propósito de un tuit. Ya lo vamos a hablar, a ver con calma, ¿no? Lo primero que habría que hacer, y me parece importante, es resolver y responder una pregunta. ¿Quiénes están detrás de esta campaña? Muy fácil. Troles correístas. Políticos correístas, ex asambleístas o candidatos a la asamblea por ese partido, ¿no? ¿Quiénes más? Los movimientos, o sea, los medios correístas, ¿no? Medios de comunicación correístas. Y aquellos comunicadores o periodistas, bueno, que fungen de periodistas y ellos tratan de amagar que lo son, pero obviamente todos sabemos que son operadores correístas, ¿no? Es decir, todos estos personajes finalmente son quienes lideran esta campaña que busca ¿qué? Básicamente desviar la atención y confundir. Porque yo escribí un tuit de crítica política y ellos lo están tratando de desvirtuar como si fuese machismo contra la mujer. Así que nada, hablemos a ver qué tan machista es el tema. A ver, la primera frase, tal vez la más polémica, hay algunas, ¿no? Pero tal vez la que ha provocado como urticaria, ¿no? Vigorosos atributos extrapolíticos. Ok, vamos por partes. Vigorosos atributos. ¿Qué significa vigorosos? Vigor es fuerza. ¿Y cuáles son los sinónimos de vigoroso? Enérgico, poderoso, corpulento, activo, robusto, musculoso, recio, macizo, fuerte, en fin. Vamos con la otra palabra, atributos. ¿Qué significa atributos? Bueno, es cualidad, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos de atributos? Característica, cualidad, propiedad, particularidad, peculiaridad, singularidad, rasgo, marca, en fin. Es decir, estamos hablando de que vigorosos atributos son poderosas cualidades. Es decir, alguien tiene facilidad para dar discursos. Bueno, su atributo es hablar bien en público. O alguien escribe novelas, pues evidentemente su atributo es escribir. No sé si me explico, es una cualidad. Pero por ahí leía a alguien que decía, pero si dijo atributo, quiere decir que eso es sexual. O sea, en serio, de verdad que ahí hay un problema, ¿no? Pero bueno, entonces me pregunto, ¿hubiesen dicho lo mismo si en lugar de vigorosos atributos hubiese escrito poderosa cualidad o enérgica propiedad? Que viene a ser lo mismo, porque son sinónimos. Pero claro, se agarran de eso para hablar de que está pretendiendo hacer una vaina sexual, ¿no? ¿Cuál es lo otro? El extrapolítico. Entonces dicen aquí, ¿cómo es posible? Y hablamos de lealtad. Y claro, la lealtad es un valor humano, es súper importante. Digamos, esa lealtad que hay entre los hijos y los padres, ¿no? O no sé, un trabajador con una empresa que han logrado tener una buena sinergia y por lo tanto hay una lealtad. Es una buena actitud en cualquier profesión, ¿no? No solamente en la política, como ser humano, en lo que fuese. Pero ¿qué pasa? En el correísmo no existe lealtad. En el correísmo lo que existe es el vasallaje, la esclavitud mental, es decir, no hay posibilidades de pensar diferente. El que lo hace, obviamente, ya sabemos, traidor y qué sé yo, ¿no? Entonces, allí está la diferencia, porque en el correísmo la lealtad incluso va hacia la corrupción. Cuando se le dice, a ver, tú vas a firmar contratos con sobreprecio, por supuesto, yo lo firmo, no hay problema. Tú elimina el aporte al IES, por supuesto, venga la eliminación al IES. Hay gente que está hablando demasiado, hay que deshacerse de esa gente. Y entonces algún rato tendrán que dar cuenta de Fausto Valdivieso, José Tendetza, Jorge Gabela, Wellington Alcíbar. Son nombres que todavía están sin esclarecer su desaparición. Entonces hablamos de esa lealtad sumisa. Y, por ejemplo, otro elemento que me parece importante recordar, cuando en la asamblea había un grupo de mujeres que estaban abogando por el aborto por violación. Pues bien, bastó que se dijera que esa no era la línea del partido para que ellas se quedaran calladas y fueron humilladas públicamente. Pero no les importó, dijo que efectivamente eran sumisas. Entonces creo que eso es lo más claro de cómo son estas personas, ¿no? Humillarse absolutamente ante el líder y por lo tanto no hay posibilidades de pensar distinto. Bueno, me critican también que he dicho en el tuit que la señora González es borrega y mojigata. A ver, vamos a ver. La propaganda, la promoción, la campaña de los correístas es que son borregos. O sea, de verdad, no sé, me resulta muy sorprendente que haya una crítica para esto porque ellos se están identificando, se sienten borregos y quiere que todo el mundo les diga entonces, son borregos los correístas, absolutamente todos.
De manera que ahí no hay ninguna sorpresa, creería yo. Y en cuanto a mojigatas, bueno, pues la señora González hizo una anécdota de cómo engañaban al profesor y se sentían ellas mojigatas, ¿no? De manera que no son palabras mías, son calificativos de ustedes, los correístas, ¿no? Así que, por favor, tratemos de poner las cosas en su justa medida, ¿no? En cuanto a la infinita sumisión, esa sí es cosecha mía, ¿no? Obviamente por todo lo que acabo de decir, ¿ya? Bien, y yo creo que ahí, no, sigo. Bueno, pues venga, entonces, falta poco. A ver, se dice que cualquier persona puede ser presidente. Yo pienso que no. La gente tiene que ser mucho más rigurosa para con quienes aspiran a ser mandatarios. ¿Cómo? No con títulos, a mí me da igual si tiene 80 títulos o no los tiene. ¿Por qué? Hay gente que sin preparación ha hecho grandes mandatos. Por ejemplo, a nivel internacional, Abraham Lincoln no fue universitario. Acá en el Ecuador tenemos a un bachiller como presidente que fue exitoso en su etapa de banquero, pero como presidente un desastre, una decepción, un fracaso. Realmente una etapa muy mala para el país en términos generales, ¿no? Como sin cuidado, también tiene que ver el tema de la edad, a qué hora, cuándo te gradúas y eso. Nada que ver. Y el tuit no tiene nada que ver con su condición de mujer. Puede ser lesbiana, travesti, binaria, transgénero, lo que quiera. Eso es una cosa personal que no tiene nada que ver con la administración de la cosa pública. Pero obviamente sí hay que saberlo porque no es posible que elijamos a alguien y no sepamos qué hay detrás del flash, ¿no? Es decir, como mandatario gran cosa, pero en la casa maltratador. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Es decir, ya se acaba la vida privada del funcionario público y tenemos que saberlo. Pero en todo caso, en cuanto a sus inclinaciones o deseos o preferencias, eso es absolutamente libre y no tiene para mí ninguna importancia. Aquí lo que hacemos es crítica política, por lo tanto, quien no esté preparado para aceptar, para recibirlas, para, en fin, comprender que es parte de su función, pues bueno, que se vaya a hacer alguna otra profesión, pero no en plan político. La señora González, además, sí ha hecho un ataque muy fuerte a mi persona a propósito de nombrarme y decir que es un sicario de tinta, que intento destrozar la honra y el honor y la familia. Es decir, la verdad, yo quisiera entender que alguien me explique un poquito más, ¿no? De por dónde está, en qué parte del tuit, porque la verdad yo todavía no lo encuentro. Pero hay quienes van más allá, ¿no? Y pierden los escrúpulos totalmente y hablan de que en ese tuit se refiere o hay una inferencia a la prostitución. Realmente ya eso es un poco patológico, ¿no? Y ese tema yo no me meto porque son temas de terapia que son cosas muy personales. Y también se preguntan, ¿dónde están las mujeres, las feministas? Bueno, es que son feministas, no tontas útiles que tienen que estar avalando o apoyando una campaña de este tipo para tratar de solventar una campaña realmente mediocre, sin discurso, sin contenido, súper repetitivo, vamos a hacer lo que hizo el prófugo y en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por allí va el tema. Yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que la gente entiende. En realidad, a los correístas lo que les molesta son las voces que señalan y recuerdan aquellos episodios de corrupción. Y les incomoda saber que no hay valor capaz de pagar por la dignidad, por el libre pensamiento, la libre expresión, porque todavía, y enhorabuena, hay muchos periodistas independientes en el país. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ya. Nos vemos. Chao, chao.